Hola, curiosas y curiosos del marketing. Como bien sabes, una de las redes sociales que mayor impacto ha tenido este año ha sido Clubhouse, una app de salas de audio en vivo donde puedes encontrar conversaciones y foros sobre prácticamente cualquier tema que puedas imaginar. Y así como las demás redes sociales, Clubhouse abre oportunidades nuevas y distintas para que las marcas hagan contacto con su audiencia. Así que si tienes una empresa y buscas posicionarte como un experto en tu nicho o expandir tu círculo de influencia, puede que esta aplicación sea de gran utilidad para ti. Por ello, hoy te daré 3 tips de iniciación para que puedas utilizar Clubhouse en pro de tu marca o de tu negocio. Y si te mola este contenido de marketing, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Cuando una nueva red social emerge, con ella surgen nuevos canales de comunicación entre las marcas y sus audiencias. Y con estos consejos que te voy a dar, podrás aprovechar Clubhouse para una estrategia de marketing innovadora. ¡Vamos allá! Optimiza tu biografía y perfil. Siempre es la forma correcta de empezar en una nueva plataforma. Y es que tener una buena bio es un punto importante a considerar antes de entrar en una sala, sea pequeña o grande. Pues a través de esas líneas, las personas pueden conocerte y decidir si seguirte, invitarte como hablante o incluso hacerte miembro de un club. Algo que tienes que saber es que en esta red solo puedes cambiar tu nombre una sola vez. Por ello, decide muy bien el que vayas a usar. Y en el caso de la foto de perfil, a pesar de que puedas estar en representación de tu marca, lo más conveniente es que pongas tu cara. Idealmente debe ser una foto consistente con tus otros perfiles, pero lo importante es que seas tú, porque es una manera de establecer una confianza con esas personas y tus consumidores. Y una buena forma de atraer clics en tu foto es que pongas un fondo con algún color llamativo. Y mucho mejor si está relacionado a tu negocio. De hecho, elige un color de la paleta que usa tu marca y añádelo al fondo de la foto detrás de tu rostro. Ahora, sobre la bio, ¿qué tan larga debe ser? Pues alrededor de 150 palabras suena bastante bien, ya que aunque Clubhouse permite hasta 375 caracteres, una bio resumida, sólida y directa es lo más recomendable. En las 3 primeras líneas lo más importante. Así, si alguien da clic en tu rostro, verá esas 3 líneas bajo tu nombre, foto, usuario y esas líneas, es decir, unos 83 caracteres con espacios. Para ver el resto habrá que hacer clic en la bio, por lo que esas líneas deben contener el nombre, tu marca, tu cargo en ella, tu objetivo o tu eslogan. Vamos, lo que sea más importante y llamativo. Y para saber exactamente lo que escribir allí, puedes preguntarte cómo quieres que seas reconocido en esta red. ¿A quién quieres ayudar con tus experiencias y conocimientos? Y sea cual sea la respuesta, lo importante es que te represente y represente los objetivos de la marca. Y sí, las últimas 3 líneas de la bio también son importantes, pues varios la verán cuando estén deslizando hacia abajo, donde estarán los botones de redirección hacia tus cuentas de Instagram y Twitter. Y considero que además de describir lo que te he dicho, trata de insertar algún elemento humano, algo más orgánico, porque al final eres una persona, ya que eso puede generar una conexión real o despertar curiosidad en el que está leyendo. Así que asegúrate también de escribir tus usuarios de Instagram y Twitter, pues si quieres escribir un mensaje directo lo harás por esas vías, ya que Clubhouse no lo permite aún. Y si no tienes ninguna de esas redes, cosa que no recomiendo, crea al menos un perfil de Instagram sencillo y de ahí puedes redirigir hacia Facebook o YouTube si son tus páginas principales. El objetivo final de la bio es hacerles saber a todos que eres real, que eres interesante y tu contenido se relaciona con eso en Clubhouse. Crea una audiencia para compartir tus conocimientos. El siguiente paso es conseguir a esas personas que serán tus futuros oyentes o tus futuros suscriptores de YouTube, fanáticos de tu podcast, entrevistados y todo lo demás. Tu audiencia, en otras palabras. Y hay 2 formas de hacerlo. Piensa en las personas que quisieras tener escuchándote en la red social y los temas que te interesan y te importan desde un punto de vista empresarial, pero también personal. Y esto va a determinar el tipo de salas que verás en tu aplicación. En el icono de búsqueda en la esquina superior izquierda podrás buscar salas y personas con palabras clave y emojis. Puedes buscar por países, ciudades, universidades, géneros literarios, nombres de trabajo, vinos favoritos, lo que se te ocurra. Y así podrás ver gente que estén relacionados con estos temas. Frecuenta pequeñas salas.
Es importante ir a salas pequeñas donde realmente puedas conocer a otras personas. Es allí donde está la magia de Clubhouse. Y es que en salas pequeñas puedes mostrar tu liderazgo y crecer. El punto de esta plataforma es dar y recibir. Tú ofreces tus talentos, conocimientos, experiencias e historias y recibes eso de otros, generando una conversación sincera que puede establecer un nexo concreto. Primero observa bien la sala, trata de entender la energía de las personas y de la conversación. Si sientes que puedes aportar algo o energizar la sala, hazlo. También debes estar atento al título de la sala. A veces el tema no es demasiado claro y debes escuchar unos minutos para poderlo entender. Y si la sala es grande, habrá más regulaciones para el tiempo de las intervenciones, mientras que otras no interrumpen al orador hasta que termina. Y ambas cosas pueden servirte si te preparas para ellas con antelación. Y no pierdas tiempo en salas donde no puedas intervenir. Esto sucede cuando ya hay demasiadas en fila para hablar. Sí, son salas buenas para aprender cosas, pero no para conocer gente ni llamar la atención. Y piensa que siempre puedes dejar la sala silenciosamente. Ahora, si sientes confianza para participar, entiendes del tema del que se está hablando y tienes algo para aportar, levanta la mano. Así estarás abierto para contar tu historia. Y aquí aprende a ser concreto para decir quién eres, por qué deberías ser escuchado y qué cosa valiosa puedes ofrecer. No exageres tus logros ni te luzcas de forma modesta. Solo intenta crear un impacto sincero. Y quizás eso no te sale a la primera, pero mientras intervengas en más salas, irás mejorando. Puedes tener un documento con tus puntos más importantes o cualquier material de apoyo, pero lo mejor es sonar orgánico y natural, no ensayado. Cuando se acerque tu turno, tus seguidores recibirán notificaciones para avisarles que estás a punto de hablar. Sé breve y busca dejar una impresión al hablar. E intenta aportar valor con preguntas y comentarios. Y sí, puedes que tardes un poco en subir al escenario virtual de Clubhouse, así que aprovecha cada oportunidad que tengas. Trata de ofrecer puntos que conecten con tu audiencia. Si mencionas que visitaste algún lugar y estás en una sala grande, por ejemplo, es posible que alguien más haya ido y se relacione. Para eso, también es importante escuchar a los demás y saber qué les interesa. Cada sala es una nueva oportunidad para crear una muy buena impresión. Sin embargo, también puede que empieces a encontrarte con la misma gente, y por ello es importante que siempre seas orgánico y natural, y que no todos sepan tu discurso y los aburras. Para personas con marcas pequeñas, Clubhouse es una gran forma de practicar para los medios, pues puedes tomarlo como una especie de programa de entrevistas donde los asistentes esperan obtener algo de tus palabras. O en algunos casos para hacer pitch de tu proyecto delante de inversores. Lo importante es saber qué puedes aportar a la conversación, y tu voz es la forma de lograrlo, así que no temas usarla. Y así empezarás a invitar a nuevas personas a tu mundo como marca. Y nada, ¿qué te parece todo esto? ¿Te han gustado estos consejos? ¿Estás dentro de Clubhouse? Pónmelo en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo de aquí que te va a gustar seguro. Si no eres suscriptor, darle a este botón. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.